En este vídeo realizado por Jonathan Yagual, David Tejedor y Felipe Quichimbo, mi persona, vamos a hablar acerca de la estructura de los sistemas operativos, en especial del sistema en capas o jerárquico. A lo largo del tiempo y en la evolución del hardware y software, para complacer las necesidades del usuario, fue necesario mejorar la estructura de los sistemas operativos para poder darle un mantenimiento al sistema operativo. Este sistema jerárquico o estructura en capas es representada por anillos concéntricos que va desde la capa 0 hasta la capa n-1. Como podemos ver en la imagen, la capa 0 es la gestión del CPU que administra los multiprocesos. La capa 1 es la administración de recursos, la capa 2 administración del operador o procesos, la capa 3 el control de periféricos de entrada y salida, la capa 4 los programas de usuarios y la capa 5 el operador, que sería la interfaz. Este sistema de rines o capas tiene una comunicación, tiene una puerta de entrada que es que se llama trap. Este trap sirve para poder hacer llamadas a las capas de las capas superiores a las capas inferiores. En cualquiera de los enfoques, los niveles de las capas superiores solicitan los servicios de las capas inferiores. De esta forma, las zonas internas del sistema quedarían protegidas de accesos indebidos de las capas superiores, que son de mayor privilegio. Podemos ver en la imagen, las capas inferiores son de mayor privilegio y van hasta las de menor privilegio. Voy a hablarles también acerca de la capa 0. Esta capa 0 gestiona los procesos activos y la planificación de los mismos en el tiempo del procesador. Esta capa es muy importante dado que define el rendimiento del sistema. En forma general se encarga de la multiprogramación básica del ordenador. La capa 1 es la capa que se encarga de gestionar la memoria principal o la memoria RAM. Se encarga de gestionar los bloques de memoria de los procesos y también en liberar memoria cuando los procesos ya hayan finalizado. Las ventajas de este sistema en capas o jerárquico es que facilita la depuración de una capa. Si en una capa, como ya se mencionó antes, si en una capa había un error, se podía ir directamente a la capa y poder encontrar el error y arreglarlo, repararlo. Una de las desventajas es que para poder crear una capa nueva hay que tener mucho cuidado con las capas inferiores para que no se transmitan errores a estas. Y continuando con la estructura del sistema operativo por capas, la siguiente capa sería la capa 2. Esta capa consiste en la comunicación operador-proceso, es decir, es la que se encargaba de la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Cada orden o proceso ingresado o realizado se desarrolla en esta capa. Y por otra parte, por encima de esta capa, cada proceso tiene su propia consola de operador. La siguiente capa es la capa 3. En esta capa consiste la administración de entrada y salida de información. En otras palabras, es la que se encarga de los dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Toda la información que circula a través de estos dispositivos se coloca en buffers, es decir, se coloca en una memoria temporal, una memoria de almacenamiento temporal, y esta memoria permite transferir los datos entre unidades funcionales con diferentes características de transferencia. Bueno, yo les voy a hablar de la capa 4, de la cual se trata de los programas de usuario. En esta capa están los programas del usuario, los cuales no
no se tenían que preocupar por cómo era la administración de procesos, memoria, entrada o salida o consola. En la capa 5 tenemos lo que es el operador. En esta capa estaba el proceso del operador. Podremos observar aquí en la imagen, tenemos la última capa, que es la capa 5 del proceso del usuario, donde se hace la solicitud de entrada o salida de datos. Después pasa al software independiente del dispositivo. Después los manejadores de dispositivos, pasa a los manejadores de las instrucciones y pasa al hardware. En el hardware se lleva a cabo las operaciones de entrada y salida. En la capa 1 despierta el manejador al terminar la entrada o salida. En la capa 3 conforma los registros del dispositivo, verifica el estado. Ahora en el software independiente del dispositivo coloca el nombre, protección, bloqueo, uso de buffer y asignación. Hace llamadas a entrada y salida, da formato a la entrada, salida y después muestra la información, lo que es el proceso del usuario como entrada o salida, lo que haya sido realizado. Ahora, otro sistema por capas fue Multics. En vez de estar organizado por capas, en capas se encontraba organizado como una serie de anillos concéntricos, en donde los anillos interiores, como pueden ver en la imagen, eran más privilegiados que los anillos exteriores. Esto quiere decir que cuando un anillo exterior quería invocar a un anillo interior, tenía que emitir el equivalente a una llamada del sistema, es decir, ejecutar una instrucción llamada trap, cuyos parámetros se examinaban cuidadosamente para comprobar su validez antes de permitir que la llamada procediera. Ahora bien, la diferencia entre D y Multics. Recordemos que D fue el primer sistema que tenía este tipo de estructura en su sistema, por así decirlo. A diferencia del sistema por capas de DET, que era en realidad solo una ayuda para el diseño, ya que todas las partes del programa en última instancia se vinculaban en un solo programa objeto. En Multics, mecanismo de anillo estaba muy presente en el momento de la ejecución, y el hardware obligaba a ajustarse a él. La ventaja de mecanismos de anillos es que fácilmente puede extenderse para estructurar los subsistemas del usuario. Sistemas por capas o niveles de privilegio. En la medida que el hardware se desarrolló para incorporar mecanismos de protección para la gestión de procesos, memoria y entrada de salida, los sistemas operativos se adaptaron a este diseño. El objetivo de la arquitectura por capas o niveles de privilegio es separar la acción del código de los procesos del sistema, del núcleo y de los procesos de usuario. Es decir, crear restricciones en cuanto a las llamadas al sistema que puedan ejecutar los procesos de determinados niveles. Esto evita que un proceso pueda efectuar una llamada al sistema que requiera la atención de un componente de menor privilegio. Los sistemas por capas están distribuidos en 6 niveles. En la capa 0 se asignan los procesos y multiprogramación. En la capa 1, administración de memoria. En la capa 2, comunicación entre el operador y los procesos. En la capa 3, administración de dispositivos de entrada y salida. En la capa 4, los programas y aplicaciones que usa el usuario. Y en la capa 5, el operador. Los sistemas por capas se describieron como una serie de anillos concéntricos en donde los interiores tenían más privilegios que los exteriores. El hardware hace posible que se designaran procedimientos individuales, en realidad segmentos de memoria, para proteger la información contra lectura, escritura o ejecución. Ventajas y desventajas de los sistemas por capas. Ventajas: depuración y verificación de los procesos por capas. Tras depurar la primera capa, su funcionamiento sería correcto, mientras se trabaja en la segunda capa. Desventaja:
Exceso consumo de recursos, hardware, ya que cada capa exige un gasto extra. Llamadas entre capas, exige el envío de parámetros entre capas equivalentes a una llamada del sistema. Y para finalizar el video, como conclusión tenemos que de este tipo de estructura de sistema operativo se puede decir que es una estructura organizada, puesto que cada capa tiene una acción y denota más facilidades al momento de la construcción y depuración del sistema. Por otro lado, se complica al realizar el proceso y que se seleccione cada capa correspondiente. Esto hace que el tiempo de respuesta sea más largo y pueda crear conflictos en el sistema, y que se deba tener un cuidado en la manipulación del sistema para un funcionamiento óptimo. Gracias.